Recordar el ayer a través de los poemas hechos de todo corazón y dar la esperanza de un mañana mejor a través de nuevos poemas creados y escuchados por usted ayer y hoy. Hola, ¿qué tal, gentiles amigas y amigos? Nos da mucho gusto saludarles y agradecer los reportes, unos que es en confianza, que es en corto, que no quieren que digamos sus nombres, pero nos dan a conocer que están oyendo, que están pendientes. Muchísimas gracias. Hoy, en este viernes 6 de agosto, año 2021, le saludamos. Lamentablemente, el tema del día, de muchos días atrás, de muchas semanas y muchos meses, es el COVID. Trae a todo mundo de cabeza. Nosotros, esto no es COVID, es que tomamos un vaso de agua helada con hielito. Qué rica, ¿no? Bueno, y andamos bien, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando comenzamos a hablar, como forzamos la voz, el volumen, queremos que nos oiga todo mundo. Pero el COVID, eso es aparte, ¿eh? Van a pedir certificado de vacunación contra COVID en restaurantes y otros negocios. Este documento también se solicitará en casinos y centros de entretenimiento. Lo que es el tesón, la insistencia, el buscarle por todos lados. Ya saben lo económico mal que andamos, pues van a abrir un autocinema, el Autocinema Coyote en Hermosillo, un espacio para el buen cine y convivencia. El proyecto se lo presentaron ayer el cineasta sonorense Gastón Pavlovich. Que haya suerte. El cine es un entretenimiento muy sano, pero desde luego hay que ir al cine con la guarda de debidos protocolos, ¿eh? Pobreza crece en México y en Sonora. Hoy estábamos leyendo en los diarios que circulan en Sonora, en el Imparcial, en el Expreso y también en Tribuna del Yaqui y Tribuna del Mayo. La pobreza crece en México y en Sonora. En Sonora, la pobreza aumentó en todos los tipos que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Qué largo el título, pero así es. Por lo que se convirtió en uno de los 19 estados del país que presentó un incremento entre el 2018 y 2020. La pobreza en Sonora aumentó 14.3% en 2020 respecto a la medición de el 2018, pues pasó de 26.7% de su población en situación de pobreza a 29.9%, es decir, de 774.2 mil en 2018 a 885.000 en 2020. En el país, el crecimiento fue de 3.8 millones en el mismo periodo. En Sonora se disparó la población en pobreza extrema, pues pasó de un 2.2% a un 3.2%, es decir, de 64.7 mil personas a un total de 104.9 mil del 2019
al 2020. Desgraciadamente, pobreza crece en México y en Sonora también. Según el Coneval, en Sonora, la pobreza creció de 774.2 en 2018 a 885.000 en 2020. La cifra representa un 62.2% de incremento a 4.3 mil sonorenses en pobreza extrema en más de 2 años. En cuanto a pobreza moderada, Sonora pasó de 24.4 a 26.4%, es decir, un incremento de 9.9%. Y sobre la población vulnerable por carencias sociales, Sonora mostró un descenso, pues pasó de 28.9% a 26.1%, pero en la población vulnerable por ingresos la cifra se fue de 9.1% a 10.2% en 2020. Estábamos platicando con nuestros grandes amigos, muy cultos y sobre todo muy estudiosos de la situación económica y educativa, con los amigos de Colpac, con el amigo Primitivo y sus compañeros de Colegio del Pacífico, y la recomendación que le pedimos nosotros, ¿qué le decimos? ¿Qué le pueden aconsejar a el auditorio, a la ciudadanía? Bueno, pues ante el crecimiento de pobreza que señalan los índices, ser muy cautos, muy más que ahorrativos, el no ocurrir al despilfarro, cuidar hasta el último peso. Bueno, yo creo que es muy razonable la recomendación de Colpac, cuidar mucho. Antes decía uno cuidar los pesos, y ahora volvió aquello de cuidar los centavitos. Bueno, muchísimas gracias por oírnos, y amigas de Puebla se reportan desde allá agradeciendo que les complaciéramos con dos poemas que nos pidieron, y qué bueno que oyeron y qué bueno que quedaron contentos. Muchísimas gracias por oírnos. Ya saben, a sus órdenes, siempre que nos soliciten algo, lo buscaremos en libro de poesías, en internet, o lo inventaremos. Bueno, también de repente tenemos grandes poetas, hombres y mujeres, sobre todo muchas mujeres, que tienen una gran inspiración. Así que a la familia López González, muchas gracias, siempre están sugiriéndonos. Y ayer a nuestro auditorio, que está muy pendiente de todo lo que decimos, aquí está otra importante información. Revocación de mandato va en 2022, dijo AMLO. La consulta popular sobre la revocación de mandato es moral, y aunque la ley no sea retroactiva, acatará la decisión que el pueblo tome, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por sugerirnos. Deporte, claro que sí, hay mucho, hay de todo que queremos complacerle, entretenerle y a la vez informarle. A nuestro gran amigo, el culto, y lo hemos tomado nosotros sin pagarle sueldo, no ganamos ni nosotros, tampoco le pagamos sueldo a él, pero aprovechamos su preparación, su inteligencia al doble profesionista. Reginaldo Ortiz Rosales,
nos ha dado algunos tips muy interesantes que hoy le queremos dar a conocer en este viernes 6 de agosto, año 2021. El COVID. Ante alza en caso de COVID en el estado de Nuevo León, allá se anuncia cancelación de eventos masivos. Hay que ser muy cautos y cuidarnos mucho con el COVID. Caso de COVID en Tabasco también. Pasan de 400 a 600 en, fíjese, 24 horas. Van a reducir la movilización nocturna ante este aumento de contactos. La movilidad hay que evitarla, disminuirla. Hay que salir cuando sea necesario. No es que alarmemos gente, es razonable todo esto. Gracias a nuestros amigos, la familia Ortiz Rosales, Reginaldo y Fernando. Nos pusieron hoy en la escuela a buscar, a estudiar muchas cosas que ellos nos dicen y que nos hablaron mucho de ese bonito lugar, Tubutama. Es un lugar que es, yo diría, más que pueblo mágico, un lugar de encanto. Lugar chiquito, pero muy bonito, ¿verdad? A los Ortiz, a los cuales saludamos en la colonia Ortiz, que está a la entrada a Caborca, frente a la Universidad de Sonora y el Colegio de Bachilleres. Otros temas. Dispone la SEP el programa Tú decides, opciones por educación superior. Yo creo que es muy razonable esto. Cambian horarios de partidos de los Juegos Olímpicos por el calor en los Juegos Olímpicos, incluyendo el juego México contra Japón. Hoy temprano nos enteramos que México le ganó al Japón y Andrés Manuel López Obrador luego les mandó una comunicación de felicitación. El Sindicato Nacional de Trabajadores hicieron defensa de los fallos legales de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que indebidamente dieron esos fallos en contra de los trabajadores. México gana 3-1 a Japón hoy tempranito. Es bueno platicar de deportes porque es entretenimiento, y más cuando se gana. Hasta cuando se gana a las canicas, al trompo, hay que proclamarlo. Se le ganó a Japón, que es una potencia y que es una nación muy disciplinada y a la cual admiramos mucho. Al ganar México en el fútbol hoy, obtuvo medalla de bronce, la cuarta medalla de bronce que ha habido para México en todos los Juegos Olímpicos, y de oro y plata ni una. Es la primera ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos que México obtiene una medalla en fútbol. Los goles de hoy fueron de Sebastián Córdoba, Alexis Vega y el navojoense Johan Vázquez, el hijo de Cito Vázquez y su esposa. El gol de Cito Vázquez fue un soberbio remate de cabeza. Jaime Lozano, el director técnico de la selección mexicana, dijo que es la última vez que va a dirigir al tricolor. Bueno, ni hablar.
hay que buscar otros retos, dice Jaime Lozano. ¿Qué otras cosas tenemos hoy? La derrota que tuvo México ante Brasil en penales, yo creo que fue normal, fue lógica. Brasil es el campeón del mundo en fútbol y empataron en tiempos normales, en tiempos extras y en penales perdió México ante Brasil, pero hoy le ganó a Japón. Qué bueno, se logra sobreponer. Y yéndonos a otro tema y a otro lugar, toque de queda en Cozalá, Sinaloa, por COVID. Es que allá hay aumento de casos de COVID. Hoy el amigo Reginaldo Ortiz, y le agradecemos mucho su atención, que esté muy pendiente de nosotros, que nos sugiera y a veces cuando hay necesidad que nos corrija también, pero hoy nos dio esta importante información. Hoy esta mujercita, Amalia Yub, se convirtió en un ícono, en algo muy positivo para el deporte mexicano. La primera mujer mexicana que participa en Juegos Olímpicos, y ella participó en lanzamiento de jabalina, es velocista también. Y nos dice Reginaldo que esta muchacha, Amalia Yubi, es Yubi Urias el segundo apellido. Urias es apellido de Átile. Ella, Amalia, nació en Tubutama, Sonora. Es pariente de los Urias de Átil. Y Tubutama está ahí cerquita de Oquitoa, de Átil, de Sari, de Sázabe, la ruta de el Padre Quino, ¿verdad, amigo maestro Reginaldo? Y en 1952 fue cuando fue quien se convirtió en la primera mujer que participa en unos Juegos Olímpicos representando a México. En 1952 participaron 61 hombres y 3 mujeres en 13 deportes. Haciendo historia, el abanderado, nos dice Reginaldo, fue aquel año 1952 el soldado Joaquín Capilla, que compitió en clavados, en salto de 30 metros de clavado. Y ahora Amalia Yubi pues es recordada y con mucho cariño. Ella es nacida en Tubutama y es hija de una damita que nació ahí en Tubutama. Inclusive Amalia vivió en Caborca, Sonora. Bueno, son datos extras que hemos conseguido para ustedes hoy aquí. Alguien nos dijo, ¿por qué no platican algo de el boxeador Raúl el Ratón Macías? Claro que sí, y con mucho gusto. Es que Raúl el Ratón Macías estuvo representando en Helsinki a México en Juegos Olímpicos, y después en la división de los pesos gallos, Raúl el Ratón Macías fue campeón del mundo. Era un auténtico ídolo, era porque él ya murió. Raúl el Ratón Macías, Raúl Macías Guevara, él se convirtió en campeón del mundo en peso gallo, y cuando hubo una pelea unificatoria perdió ante Alphonse Halimi
una pelea que el resultado, la derrota del Ratón Macías, hizo llorar a México. Nosotros también, y eso que estábamos más chiquillos, estudiantes éramos, y sin embargo lloramos por la derrota. Y lloró mi papá, y lloró mucha gente, los abuelitos, los niños, todo mundo lloró porque el Ratón Macías era un auténtico ídolo del pueblo y nunca perdió el piso, siempre conservó la humildad. Y Raúl el Ratón Macías tenía un gancho al hígado tremendo, era muy rápido y pegaba en forma regular. Y descansa en paz Raúl Ratón Macías, que hace años que murió. Estábamos viendo también a los grandes participantes en Juegos Olímpicos. En Hermosillo nos tocó conocer a José Luis el Picadito Dávalos Noriega, que compitió en peso welter en Rusia. José Luis el Picadito Dávalos Noriega, ya de viejo me tocó saludarlo, no sé si vivirá todavía, pero lo recordamos con mucho cariño. En básquetbol, México también participó en Juegos Olímpicos y en la tercera participación México en básquetbol llegó a semifinales. Recordamos a los jugadores de aquel tiempo en básquetbol: Emilio López, Fernando Rojas. Lo conocimos casualmente a Fernando Rojas, ya muy veterano, ahí en Caborca, en una reunión de Salomón Faz Sánchez de los Búfalos, ahí con Julio César Lizárraga, hijo de Don Cheo. ¿Se acuerda, Reginaldo, de los Lizárraga? Y también en aquel entonces en básquetbol, Jorge Cardiel, Héctor Guerrero, José Cabrera, José Rojas, hermano de Fernando, participaron. Otra olimpiada donde participaron Sergio Holguín Fierro, Filiberto Manso, Manso, pariente de Marco Antonio Manso de Hermosillo, Emilio López Enríquez, el mencionado Fernando Rojas Herrera, José Carlos Bru también, Héctor Guerrero Delgado, José Bioquinto Soto, Jorge Cardiel, Rolando Rubalcaba, pariente del Bochica, de un Rubalcaba, compañero nuestro de primaria, vivía frente al estadio de béisbol en Caborca. José de la Cruz Cabrera, José Rojas Herrera, Rubén Almanza García, era Rubén Almanza, pariente de los panaderos, los Almanza allá de Caborca también. Manuel Chacón, pariente de los Chacón aquí de Navojoa. Y recordamos que Joaquín Capilla ganó medallas en 2 Juegos Olímpicos consecutivos en clavados. Joaquín Capilla, extraordinario clavadista. Humberto Mariles, un militar, compitió en equitación y él también consiguió medalla. Recordar es vivir. México ha participado en Juegos Olímpicos en esgrima, en pesas, en box, en clavados, en equitación, en natación, en tiro, en atletismo, en pentatlón, en fútbol, en béisbol, en voleibol, pero no ha logrado hacer muchas cosas muy sobresalientes. En waterpolo también, en lucha libre y en lucha olímpica también. No cabe duda, recordar es vivir. En lucha libre participó Eduardo Azam en peso mosca y en peso gallo. Y en Helsinki, me parece que Helsinki es la capital de Finlandia. Y ahí esta mañana Reginaldo nos recordó
a Helsinki. Y Raúl el Ratón Macías, volvemos con él. Siempre fue humilde. Es aquel que decía, ¿y cómo la ha hecho usted para llegar a triunfar tanto? Y dijo él, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Y se hizo famoso esa contestación. Gracias de todo corazón. Y hoy, como dato extra, ¿de qué creen que hoy es día? Es Día Mundial de la Cerveza. Mucho cuidado a la hora de festejar. Hoy es Día de la Cerveza. Hay muchos mitos y hasta leyendas respecto a la cerveza. Lo que le recomendaríamos, no abuse de ella. No abuse, porque ahí sí va a tener problemas. De lo que sí hay que comer hasta llenarse es del pozole. Estábamos oyendo sobre todo, platicándonos de bulto, a quien es experta, María López, y los amigos de Álamos, a la hora de hacer rico pozole. El pozole es una comida que, ¿sabe usted dónde es favorito el pozole mexicano? Allá en Japón. Gracias de todo corazón, señoras y señores. Yo creo que ya nos pasamos de tiempo y déjenme ver por aquí. Ya nos queda más que un par de minutos nada más. Nos preguntaron que si qué pensamos de que México no ha hecho buen papel en los Juegos Olímpicos. Bueno, es que la verdad de las cosas no es terreno donde haya destacado México en deportes, lamentablemente. En los Juegos Olímpicos, México tiene el lugar número 40 y tantos. No. Y ni una medalla de plata, ni una medalla de oro, y solamente 4 de bronce. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia que debe de dársele, ni las autoridades deportivas federales, ni estatales, ni municipales tampoco. Los gobernantes ven al deporte como algo intrascendental. Eso sí, cuando México participa en una competencia internacional, exigen medallas. ¿De dónde, pues? ¿Con qué ojos? Divina tuerta, ¿no, verdad? Gracias a nombre de Antonia del Rocío, de Dorinda Llamas y nuestra mascotita, que lo vamos a preparar para los próximos Juegos Olímpicos porque boxea también, Fredito. Un servidor, Antonio Ortega Orozco, les dice gracias de todo corazón y la mejor de las tardes.